es que ustedes también anunciaron que modificarían esa política penitenciaria de excepción y de venganza que se ha aplicado y se aplica con los presos y las presas vascas, y vemos cómo ahora, preocupantemente, se jactan de que están moviendo, acercando menos presos de los que movió en su época el señor Aznar, el Partido Popular. Me habla de la política penitenciaria. Me dice que parece ser que nos jactamos de acercar menos que el Partido Popular. Mire, yo no me jacto de nada, y menos de algún asunto de esas características. Yo puedo analizar lo que han hecho cuando a mí se me achaca algo de cumplimiento o no cumplimiento de la ley, referir lo que han hecho otros, simplemente, pero tampoco simplemente para rebatir, para poner encima de la mesa las circunstancias y quizá aclarar o por lo menos poner encima de la mesa las contradicciones en que otros pueden incurrir cuando hacen determinados discursos. Eso es lo sorprendente, cuando la sociedad vasca, sus instituciones, les están reclamando, les están exigiendo que cesen ya este sinsentido y que apliquen la ley, su ley, en base a los derechos humanos, al sentido común, y esto es que apliquen la legalidad corriente y normal. Yo lo único en esta cuestión, ya lo he dicho, que la dispersión fue un instrumento absolutamente importante en la lucha contra el terrorismo etarra, fue algo importante, pero que no es en modo alguno los traslados, de los que estamos hablando ahora, un beneficio penitenciario. Es otra cosa, eso lo diré por activa y por pasiva. Yo ayer, no sé si tuvo oportunidad, si no ya se lo haré llegar a su gabinete, le escribí una carta abierta preguntándole a ver si usted creía que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son de aplicación para el Estado. Bien cuando España es parte, y ha habido numerosas condenas, como usted bien sabe, por torturas, por libertad de expresión, en asuntos como son las devoluciones sumarias, pero también cuando España no es parte, porque hay varias condenas a varios estados del ámbito europeo por ese tribunal por no permitir, en base al alejamiento de presos, tener unas relaciones normales, familiares, con sus allegados. Yo le quería decir, ¿usted cree que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y voy acabando, señor presidente, son de aplicación para interpretar el Convenio de Derechos Humanos de Europa? Cuando dice si son aplicables directamente las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a otros asuntos, miren, son aplicables respecto a los asuntos a los que concierne directamente, porque respecto a otros la igualdad de los hechos es bastante difícil. Esas cuestiones que usted dice de los alejamientos o las sentencias, le diré que hay sentencias de todo tipo y España no ha sido condenada en materia alguna y en materia de dispersión, y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de terrorismo, etcétera, ha entendido como justificado y proporcional una vez que concurrieran las circunstancias. No ha sido en ese aspecto. Y siempre que se habla del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, le diré que España es el país que menos demandas tiene, el país que menos condenas tiene por vulneración de derechos humanos, y algo muy importante. Esos son datos objetivos. Y es el país que más cumple directamente. Señor ministro, señor Grande Marlaska, ¿recuerda usted el caso de Unai Romano? Sí, ¿verdad? ¿Lo recuerda? El caso de Unai. Hablaba usted de condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si quiere podemos hablar de Atriz, de Ollán, de Xavi, de Pachi, de Igor, de Machín. Cuando ha dicho usted que España es el Estado menos condenado de la Unión Europea, igual se le ha olvidado recordar que España entró en el Consejo de Europa en 1979 porque antes había una dictadura y no era miembro. Pero es que, curiosamente, algo tiene que saber usted de lo que son las condenas por no investigar torturas en el Estado español. Algo sabe, ¿verdad? ¿Y eso se ha cumplido? La verdad es que no. Vuelvo a ratificarme lo que he dicho del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Usted puede hacer referencia a 2 o 3 sentencias reales concretas, y lo bueno es que en esta ocasión usted ha sido más concreto. No se condenó en ninguna de ellas por malos tratos, sino por no haber investigado suficientemente o entender que no se había investigado suficientemente. Es una cuestión de matiz. En una que, como le dije, no entren en diálogo. En una que usted dice que sí, que en una reciente, donde una resolución judicial mía hacía alguna referencia en ese extremo
como le dije a la diputada Betty Alarrangoitia. Le dije alguna vez. O sea que son pocas y por no investigar suficientemente, entender que no se investigaba y no por la otra circunstancia. Y en cuestiones que realmente han sido, por así decirlo, relevantes e importantes. Es el que más cumple directamente. Le recordaré la sentencia Parot. Se cumplió directamente a otros casos similares, pero eran españoles, no es que un caso de Rusia y la legislación, etcétera. Se aplicó. Eso no lo ha hecho ningún país del Consejo de Europa en esos parámetros y ese cumplimiento y dar validez a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Le invito a que me diga un cumplimiento tan efectivo y a otros casos idénticos, es cierto, por eso se aplicó, pero que haya hecho un país y en esos parámetros. Simplemente le invito a esa circunstancia. De igual forma, anunciaron a bombo y platillo que iban a retirar las concertinas que instaló, por cierto, el Partido Socialista en el año 2005 y todavía no sabemos la fecha en la que las va a retirar. Esto es, hay símbolos, hay gestos que parecen importantes, pero luego al final acaban haciendo lo mismo que el Partido Popular. Porque si no, usted dígame, el Partido Socialista estaba en contra de las expulsiones sumarias, de las devoluciones en caliente. ¿Por qué siguen practicándolas? Que no son ni fueron devoluciones colectivas. Señor ministro, parecía que tenían otras intenciones, pero lamentablemente, y así se desprende de su discurso, en materia de migraciones siguen tratando este fenómeno como un problema policial y no como un drama humanitario, por lo cual están haciendo prácticamente lo mismo que hacía el Partido Popular. Las concertinas que decía el señor Iñárritu y contesto a los demás, el estudio sobre la modificación, quiero decir, de lo que es el perímetro de la valla está absolutamente avanzado, con 3 posibilidades. Se les dará a conocer próximamente las posibilidades, pero tenemos que decidir cuál es la más oportuna. Por tiempo, primero, la seguridad va a ser la misma, no, superior a la seguridad que existe actualmente. ¿Por qué siguen haciendo expulsiones colectivas cuando usted perfectamente sabe que son contrarias al derecho internacional, a los tratados y a la propia legalidad española? Señor ministro, ¿usted cree que Marruecos es un Estado seguro? ¿Usted, si se encontrase en una situación de ser potencial solicitante de asilo, le gustaría encontrarse en Marruecos?